Hola, muy buenos días. Saludándolo siempre, Weimar Castrillón, Gerson Ledesma. Hoy, 30 de enero del año 2023, 9:56 de la mañana. Bueno, primero que todo, agradecido grandemente con Dios. El año 2022 que acaba de pasar fue de grandes experiencias, de grandes conocimientos. Contento por muchísimas personas que nos han seguido, que nos han apoyado. También un poco triste de conocer de manera presencial la actitud de muchas personas que quieren entrar al grupo y piensan que estar en el grupo pues es una cosa del otro mundo, ¿no? Estar en el grupo no es mayor cosa, es simplemente que tienen la oportunidad de interactuar conmigo. Muchos dicen, profe, yo quiero entrar al grupo, yo te quiero apoyar con tus ancianos. Entran una semana, nos ayudan una semana con el aporte de los $4, pero a la próxima semana este tipo de personas que dieron su palabra la dejan ir. No comprende uno cómo un ser humano pueda tener esa capacidad de decir hoy sí y mañana decir no. Estos videos por defecto están gratis en internet. Si tú no eres una persona que de corazón te nazca ayudarnos, no nos escribas al grupo a decirnos que quieres entrar, que quieres apoyarnos, si sabes que dentro de ti no hay un compromiso, no hay una disciplina. Tenemos un grupo pequeño, pero comprometido, que todos y cada uno de los viernes nos está apoyando. Profe, mire, pues lo del ancianato, esto es para los viejitos, pero son más los que incumplen a su palabra, se comprometen con ellos mismos y le faltan. Bueno, entonces no nos escriban si no está dentro de ti realmente el apoyarnos. Recuerda que esto por defecto está ya gratis, así que aprovéchalo, sal adelante, que es lo que está en la mayoría de personas, simplemente recibir pero no dar nada a cambio. Y bueno, y el profe Gerson y yo pues también nos sentimos contentos con eso porque es lo que hacemos, cambiar el mundo. Esperamos que en ti pase eso. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de bobinas de alta que existen, lo que son pues las bobinas por descarga de condensador, las bobinas prealimentadas y las bobinas repotenciadas. Como siempre, hay cantidad de personas que nos entregan muy buenos comentarios, gracias por eso. Otras que nos entregan malos comentarios, que dicen que estamos equivocados. Pero uno se pregunta cómo esta persona que llama a dar un mal comentario no forma su propio canal. ¿Qué lo detiene? O sea, ¿por qué tiene la capacidad de estropear las cosas buenas que estamos haciendo para muchos, pero no tiene la capacidad de hacer cosas buenas también para el mundo? Qué lástima con estos seres humanos. Entonces, bueno, ya saben, estos son pues los diferentes tipos de bobinas de alta que tenemos. Esperemos que sean de muchísimo provecho. Como siempre, un feliz año 2023. Que Dios el Altísimo les provea lo suficiente para que tengan vidas felices. Que la situación económica sea la mejor. Como siempre, que Dios les bendiga. Y vamos a empezar con la especialización en bobinas de alta. Bueno, lo primero que vamos a tratar de entender es qué son las bobinas de alta, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema que produce chispa, a ver cómo empezamos, vamos a algo rápido.
Digamos pues de que tenemos aquí una bobina de encendido que produce una corriente alterna para que vaya, hablemos de un CDI de 5 pines, al pin, un CDI de 5 pines, ¿no? Entonces tenemos una bobina de encendido que alimenta al CDI de 5 pines. Esa bobina de encendido la vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Esta bobina de encendido la vamos a colocar aquí en el pin número 4. Listo, entonces aquí tenemos en el pin número 4 la bobina de encendido y este es pues nuestro símbolo de la bobina de encendido. Luego, cuando el CDI procesa esa corriente alterna, un sensor de aviso que viene aquí en el pin número 2 le dice al CDI cuándo soltar la chispa. Entonces la bobina de encendido la bobina de encendido produce la corriente alterna, alimenta al CDI. El sensor le dice al CDI de 5 pines que suelte la chispa. Aquí en el pin número 1 tenemos la masa, aquí en el pin número 3 tenemos el switch apagador. Y cuando todo esto es procesado, por aquí, por el número 5, sale una corriente que la vamos a llamar descarga por condensador. Cuando es un sistema o una bobina de alta normal. Ahorita vamos a hablar de eso. O si es un sistema donde la bobina es una prealimentada, entonces lo que va a salir, le vamos a colocar aquí descarga por condensador. Y si es un sistema donde la bobina es prealimentada, entonces lo que nos saca el CDI o el TCI es una masa, vamos a colocar el símbolo de masa variable. Vamos a mirar pulsos negativos, ¿no? Entonces quitemos esto pues para que tengamos una idea. Entonces, una bobina de alta es un transformador. Vamos a hacer una especie de núcleo. Vamos a imaginar que este es el núcleo o el hierro interno de la bobina. Bien, tiene algo que vamos a llamar devanado primario. Devanado número 1 o devanado primario. Ese devanado primario es el que toma la corriente de la unidad de control, esa descarga por condensador. Y esa corriente que viene por descarga del condensador, en este núcleo se convierte en un campo magnético. Y ese campo magnético va a generar una corriente de alta tensión en el devanado o bobina secundaria. Y esa corriente va a venir y va a llegar a la bujía para encender la mezcla. Entonces una bobina de alta tiene dos devanados, devanado primario y devanado secundario. Bien, como cualquier bobina debemos de revisarla de dos maneras, con resistencia ónica y corriente alterna. Los devanados primarios debemos de colocar el tester en 200 de resistencia ónica y el devanado secundario debemos de colocar el tester en 20 de resistencia ónica. Vamos a tomar un tester y lo tenemos. Vamos a colocar el tester en 200 ohmios para revisar el devanado primario. Siempre garantizando que uno a la vez. Y aquí tenemos pues los cables, ¿bien? Negro en con y rojo en voltaje. Y vamos a revisar en 200 ohmios el vacío del tester. Significa el vacío que entre más llegue a cero, mejor. Entonces vemos que nuestro tester está llegando a 0, 0.0 está perfecto. Entonces, dice, vamos a cambiar estas punticas. Una está en la negra y otra está en la roja.
Este fue un regalo que me hizo mi amigo Héctor Salazar, un alumno que hace parte del grupo Apoyando a Caminando, un colaborador muy humano que cada 8 días está haciendo su aporte para nuestros ancianos. Que Dios te bendiga, Javier Salazar, allá en Pereira. Bien, entonces aquí tenemos una bobina de alta, una bobina que hace mucho tiempo se nos incendió con una scooter. Entonces aquí tenemos masa de vanado primario y de vanado secundario. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a quitar. Entonces vamos a colocar estas puntas en masa y vamos a mirar qué resistencia nos da. Entonces nos está diciendo que nos da 0.4 ohmios y casi que bajando, miren. Bien, entonces 0.4 ohmios nos da el de vanado primario, 0.4 ohmios. Y ahora vamos a revisar el de vanado secundario. Vamos a dejar este aquí en la entrada o en la descarga. Vamos a colocar el tester en 20 y vamos a revisar entre entrada y de vanado secundario. Entonces vemos que tenemos 3050 ohmios, porque aquí aumentamos un 0. Entonces dice que tenemos 3050 ohmios en el devanado secundario. Y vamos a revisar esta otra que tenemos aquí. Vamos a revisar pues nuestro devanado primario. Colocamos el tester, como dice acá, 200 ohmios para el devanado primario. El verde me indica el negativo, la masa, y aquí está pues el positivo. Miremos. Y nos está dando 0.9 ohmios esta segunda bobina en el devanado primario, 0.9. Ahora vamos a pasar de acá de entrada a bujía y colocamos el tester, como dice, en 20K. Y vamos a mirar esta resistencia. Miremosla. Y dice que me está dando 13.910 ohmios. 13.910 ohmios. Entonces, si comparamos estas dos bobinas con la medida resistiva del devanado primario, vimos que una nos dio 0.4 y la otra nos dio 0.9. Y si las comparamos con el devanado secundario, vimos que una nos dio 13.050 ohmios y esta nos dio 13.910 ohmios, una diferencia abismal. Esto, ¿por qué es? Vamos a mirar por qué es. Bueno, traigamos un momentico esta hojita que está aquí. Hacer una bobina es simplemente tener un pedazo de hierro que lo vamos a llamar núcleo, ¿no? Un pedazo de hierro, lo vamos a llamar núcleo, y tener alambre. En ese caso, alambre 55, un alambre muy delgado con el que se hace la bobina secundaria. Entonces comienza a enrollarse, a enrollarse, a enrollarse. Y entre más se enrolle, mayor resistencia nos da, y entre mayor resistencia, mayor voltaje. Bien, lo que quiere decir que entre mayor sea la resistencia al devanado secundario de la bobina de alta, vamos a tener mayor salida de corriente hacia la bujía. Bien, y vamos a mirar esto qué quiere decir. Bueno, vamos a tener bobinas de alta normales. Normalitas. Y esas bobinas de alta normalitas en el devanado primario nos debe de dar entre 0.4 ohmios a 1.3. Y en el devanado secundario nos debe de dar entre 2.500 ohmios a 7.500 ohmios. Las vamos a llamar bobinas normales. Bien, vamos a llamar también bobinas de descarga por condensador. Vamos a tener otras bobinas de descarga por condensador que las vamos a llamar repotenciadas, que son excelentes para colocárselas a estas DTs que a veces vienen muy duras de encendido. Entonces las bobinas repotenciadas en el devanado primario, igual que este,
debe darme entre 0.4 a 1.3 ohmios, ¿no? Y aquí ya viene la diferencia, que en el devanado secundario la vamos a encontrar entre 10.000 y 17.000 ohmios. Lo que quiere decir que vamos a tener un devanado primario muchísimo más alto, miren, que nos va a dar mayor cantidad de corriente. Entonces aquí tenemos pues dos bobinas de alta que reciben un CDI, un TCI de descarga por condensador, y vamos a tener las bobinas de alta prealimentadas. ¿Esto qué quiere decir? Las prealimentadas quieren decir, pues, vamos a imaginar que esta es la bobina de alta, que este es un pin y este es el otro pin. Quiere decir que vamos a prealimentar con corriente de batería o corriente de cable madre a la bobina de alta, lo que significa que la unidad nos va a enviar unas masas, unos pulsos negativos, ¿bien? Nos va a enviar unos pulsos negativos, o los vamos a llamar masas variables, ¿listo? Bien, entonces las llamamos prealimentadas porque primero hay que meter ya corriente de batería o el cable madre y la unidad nos envía unos pulsos negativos. Y entonces ya esto pues envía la corriente naturalmente a la bujía. Bien, las bobinas prealimentadas, ¿qué cualidad tienen? Que en el devanado primario vienen entre 1.7 ohmios a 5 ohmios. Y en el devanado secundario igualmente vienen entre 10.000 ohmios y 17.000 ohmios. Bien, las prealimentadas vienen en motos como la GN, como muchas TBS, y en el 100% de las motos de full injection. Bien, entonces vamos a trabajar con las bujías normales de descarga por condensador, repotenciadas de descarga por condensador y prealimentadas, que están prealimentadas, ya sabemos, previamente con corriente de batería, y la unidad nos envía pulsos negativos. Bien, entonces vamos a hacer una revisión de todas estas bobinas para que lo vamos entendiendo. ¿Listo? Aquí tenemos pues, digamos que esta es la número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6, la número 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19, la 20 y la 21. Entonces tenemos 21 bobinas. ¿Listo? Bien. Vamos a dejar esto aquí, pero acá abajo porque lo vamos a estar mirando. Y vamos a mirar aquí la número 8. Vamos a mirar qué tipo de bobina es. La número 8. Vamos entonces a colocar el tester en 200 ohmios para revisar el devanado primario. Ya saben, vamos entre entrada, miren, aquí lo tienen, y masa. Aquí está la masa. Y el tester en 200, miren, aquí no nos está dando nada allá. Dice que tenemos una mala masa, bien. Entonces dice que nos está dando 0.4 ohmios, 0.2 ohmios, nos bajó a 0.2. Dice que una normal nos tiene que dar entre 0.4 a 1.3. Ya nos está dando 0.2 ohmios, lo que quiere decir que esa bobina en el devanado primario está muerta. Ahora vamos de entrada o de descarga de condensador al devanado secundario en 20K. Vamos a ponerlo. Entonces nos está dando 2250 ohmios, 2240 ohmios. Entonces dice que el devanado primario de la número 8 nos dio 0.2.
y el devanado secundario nos dio 2240 ohmios. Y la ley dice que debe estar entre 0.4 mínimo y 2500 mínimo, lo que significa que esta bobina de alta no está buena, porque está, miren, entre 0.2, el devanado primario, y lo mínimo es en 2500 ohmios y está en 2240. Entonces la bobina número 8 no pasa nada con ella. Bien, ahora vamos y decimos pues de que esta es una bobina normal. Vamos a mirar la bobina número 5. Número 5. Entonces ya saben, colocamos el tester en 200 ohmios. En 200 ohmios. Número 5, colocamos aquí en entrada una punta y el otro caimán aquí en masa. Y miramos la resistencia ónica que tenga nuestra bobina. Mire, está subiendo. Bien, 0.4 devanado primario. 0.4. Bueno, una normal dice que está en el rango. Ahora entre descarga de condensador o entrada y devanado secundario en 20K. Lo colocamos. Y nos dice que está en 3780 ohmios. 3780 ohmios el devanado secundario de la bobina número 5. Entonces vamos a mirar, decimos que es una bobina normal, que está entre 0.4, dicen pues de que estamos en el parámetro, y que el devanado secundario debe estar mínimo en 2500 y esta está en 3780, o sea que vamos bien con la número 5. Se puede poner pues a trabajar. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a trabajar. Hasta ahora tenemos dos bobinas normales. ¿Bien? Ahora vamos a trabajar con la bobina número 16. Vamos a colocar el tester en 200 ohmios. Vamos a poner la bobina número 16. Y vamos a colocar aquí, en este rosado, en este zapote, perdón, y este negro. Vamos a mirar qué resistencia ónica nos da. Bien, miremos. Tenemos una resistencia ónica variable, no se nos cuadra. Vamos a mirar si es que está mal. ¿Listo? Una resistencia ónica variable, miremos. Vamos a apretar un poquito los terminales. Listo. Entonces dice que tenemos una resistencia de 4.3 ohmios. Ah, una resistencia de 4.3 ohmios. Y nos dice que las bobinas prealimentadas están por encima de 1.7 a 5 ohmios. O sea que aquí en la número 16 tenemos una bobina prealimentada. Ahora vamos a colocar el tester en 20K y vamos a mirar el devanado secundario. Y decimos que tenemos 13.130 ohmios en el devanado secundario. 13.130 ohmios. Entonces dice pues que esta bobina prealimentada la podemos colocar en una E, en una TBS, en una Honda Dream o en cualquier moto de full injection. Entonces decimos que por acá colocamos la corriente de batería y por acá esperamos pues los pulsos negativos de la unidad de control, cualquiera que sea. Bien, entonces tenemos una prealimentada. ¿Por qué prealimentada? Porque tiene una resistencia ónica de 4.3 ohmios y una resistencia al devanado secundario de 13.130 ohmios. Bien, ¿listo? Ahora vamos a mirar, pues, aquí tenemos una de una NS. Bien, una doble, tenemos dos dobles. Aquí adentro tenemos un pin y otro pin, y aquí tenemos otro pin y otro pin. Entonces vamos a colocar el tester
para revisar el devanado primario en 200. Ustedes ya saben, con esta primera, vamos a conseguir unos cables, vamos a hacer una pausita y vamos a colocar unos cables. Bueno, entonces vamos a revisar estas dos de esas NS. ¿Cómo funcionan esas NS? Vamos a mirar. Vamos a mirar. La NS tiene 3 bujías. Una bujía, 2 bujías y 3 bujías. ¿Listo? Y tiene 2 bobinas de alta. Una que va para una bujía y otra que va para otra bujía. Y tiene una segunda bujía que va para una bujía, para una segunda bobina de alta que va para una bujía sola. En la NS, esta bobina doble, que es con la que vamos a revisar, tiene una cualidad, ¿cuál? Que a las 2500 RPM, el sistema operativo, la unidad de control, anula esta bobina de alta para evitar recalentamiento en el pistón. Y después de las 2500, después de las 2500 revoluciones por minuto, solo queda funcionando esta. Y esta automáticamente también manipula las RPM o las revoluciones del tacómetro. Entonces, esta bobina de alta internamente lo vamos a revisar entre estos dos como cualquier otra y después entre uno y uno y este. Si entre uno y esta salida hay una diferencia de resistencia más o menos de 300 ohmios entre una y esta bobina está mala. Si entre esta y esta no me da resistencia y entre esta y esta sí, está mala. Así que más o menos nos tienen que dar la misma resistencia a estas dos, pero con una variación más o menos de 300 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos pues a revisarla. Entonces aquí colocamos unos cablecitos y vamos a colocar, ya saben, el tester en 200 ohmios. Y vamos a ponerla en este devanado primario. Entonces decimos, vamos a colocar la número 18, la bobina número 18, que es DNS, ¿no? Entonces dice que en el devanado primario tenemos 0.6 ohmios. Ahora vamos a mirar en el devanado secundario. Entonces, ¿qué hago? Cojo la del lado izquierdo, la suelto y llevo el tester a 20K, ustedes ya lo saben, y reviso el devanado secundario. Y miren, en esta bobina no me marcó nada. Entre esta señal, miren, y esta no me marcó nada. Ahora vamos con la otra. Miren, tampoco marcó absolutamente nada. Lo que quiere decir que los devanados secundarios de esta bobina están malos. Entonces, 0 devanados en la bobina número 18. Aquí tenemos una segunda bobina igual que esta, la número 17. Vamos a mirar el devanado primario. Ustedes saben, colocamos el tester en 200 ohmios. La revisamos 1 y 2. Y vemos una resistencia de 0.7 ohmios en el devanado primario. Y ahora vamos a ver en el devanado secundario, colocando el tester, ustedes ya saben, pues, en 20K. Vamos a ver la primera. Esta nos dio 5700 ohmios. Una nos dio 5700 ohmios. Vamos a mirar el otro. Nos tiene que dar lo mismo, por encima 300 o por debajo 300. Bien, vamos a admirarla. Y miren, 6310 ohmios. 6310 ohmios. Bien, miremos nuevamente. Ahí la tienen, 6310 ohmios. 6310 ohmios. Ambas marcaron, ¿listo?
pero vemos que hay una diferencia de 610 ohmios. Lo que quiere decir que esta bobina de alta muy posiblemente cuando la moto vaya andando comience a gargarear o comience a explosionar. Bien, aquí tenemos pues dos bobinas de alta de una misma moto. ¿Listo? Ahora vamos a mirar esta bobina, la número 19. Número 19. Bueno, les recordamos pues, ahí van a ver en el video el número de cuenta de Nequi, el número de cuenta de Bancolombia. Si nos quieren ayudar desde otro país, por Western Union, como quieran, pues nos escriben al WhatsApp para que le entreguemos los datos. Recuerden que esto es obra social, que necesitamos de su ayuda para poder crecer. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de los que nos han ayudado. A todos y a cada uno de los que han entrado al grupo con la idea de ayudar, llegan una semana y se van. Que Dios les bendiga también a ellos. Faltaron a su palabra, pero que Dios les bendiga. Y si tú ves que este contenido te ayuda y te cambia la vida, pues no quieres entrar al grupo, ¿no? Ayúdanos para seguir subiendo contenido. Bueno, entonces dijimos que íbamos a ir con la número 19. Bueno, entonces vamos pues a colocar nuestro tester en 200 ohmios y vamos a revisar, pues vamos a acomodar el tester porque vea, se enreda y no nos deja trabajar este berraco. Es bien aburrido cuando el tester se enreda. El tester en 200 ohmios, vamos a colocarle entonces esta aquí en la entrada y vamos a mirar la masa. Entonces dice que tenemos pues una masa de 1.3. 1.3 y ahora vamos a mirar, a colocar el tester en 200. Vamos a quitarlo de la masa y vamos a colocar aquí la llegada a la bujía. Y tenemos 7260 ohmios. Entonces dice que 1.3 a 7500 ohmios. 7260 ohmios. Tiene esta bobina. Bien. Ahora vamos a ver cuál otra bobina probamos. Vamos a probar, profe Gerson. ¿Qué le parece, profe Gerson, si nos corremos un poquito? Y vamos a probar esta, a ver qué tal es esta bobinita que se ve por aquí. Vamos a probarla, que vamos a quitar esto de aquí. Vamos a probar esta, la número 2. Bien. Vamos a traer acá esto. Vamos a probar la número 2, profe Gerson. La número 2. Bien. Vamos a colocar pues el tester, ya sabemos, en 200 ohmios. Vamos a colocar este aquí en la entrada, no importa si es el negro o si es el rojo. Y vamos a masa. Y vamos a masita. Y tenemos 0.6 ohmios. Listo. Ahora quitamos la masa, 0.6. 0.6. Quitamos la masa. Lo colocamos en 20K. Y venimos acá. Y decimos que tenemos 4890 ohmios. 4890 ohmios. Bien. Entonces resulta de que ya sabemos pues qué son los devanados, cómo se miden, cuáles son los normales. Vamos a mirar aquí esta. Esta la repotenciada, miremosla, aquí está nuevamente. Colocamos el tester en 200, las dos entradas. Entonces tenemos una motico que está como que dura encendido, por ejemplo una ET. Entonces tenemos 0.9, miren, y vamos de acá, 20K del tester, aquí. 13.900
13.950 ohmios. 13.950 ohmios. Entonces tenemos otra bobina repotenciada. Entonces ya sabemos pues que las bobinas repotenciadas son las que tienen la resistencia ómnica entre 0.4 y 1.3 ohmios, pero el devanado secundario está entre 10.000 y 17.000 ohmios. Bien, que sirven para descargas de condensador y hacer una moto que esté muy dura de encendido, pues mejorar el encendido por la chispa. Las prealimentadas que están entre 1.7 ohmios de devanado primario a 5 ohmios y el secundario entre 10.000 y 17.000 ohmios, y que lo sabemos porque hay que prealimentarlas con corriente directa de batería. Entonces, si a mí me llega una bobina entre 1.7 y 5 ohmios, yo ya sé que esa es una prealimentada. Y entonces tenemos bobinas normales, repotenciadas y prealimentadas. Resulta que tuve un amigo que tenía una bicicletica y le tocaba recorrer distancias en su bicicletica. Y él tuvo una idea. Demos una pausa y ya venimos. Bueno, entonces hablamos pues con mi amigo, decíamos pues que como esto era una bobina y como cualquier bobina tenía que producir corriente. Y entonces si tú tienes un LED, o si tienes por ahí un condensador y un diodo, se lo colocas, y esta también es una manera de probar la bobina de alta, mira, ¿ven? ¿Lo ven? Mírenlo, mírenlo cómo produce corriente, mírenlo. Entonces resulta que mi amigo colocó un imancito de estos a la llanta de la bicicleta y lo puso a girar. Vamos a colocar un taladro pues para que simulemos lo que mi amigo hizo en la bicicleta. Y lo puso a girar. Y cuando él lo giraba, miren lo que ocurría cuando él lo giraba aquí. Lo voy a hacer suave para no quemar el bombillito porque produce mucho voltaje. Quitemos esta tabla de aquí, vamos a quitarla. Ustedes puedan ver, vamos a quitarla de aquí y miren pues, nada más con medio acercar el imán al núcleo de la bobina alta, miren, ahí nomás está, miren nomás como está suavecito, miren. Ahora se lo imaginan a alta velocidad, miren, aquí es para no quemar pues mírenlo, bien, vamos a coger un tester y vamos a mirar ¿qué voltaje nos bota esta bobina de alta? ¿Qué voltaje vamos a colocar el tester en 200 de corriente alterna, una punta a la bujía y la otra a la entrada? Bien, y vamos a prender el test, vamos a prender el taladro y coloquemos el imán acá y miremos. Miren, 132 voltios me está produciendo esta bobina de alta, ¿la ven? Entonces, si yo coloco ese imán en una bicicleta que gire, pues entonces ya tengo una bobina que me va a producir corriente, y si le coloco un condensadorcito y un diodo, ya tengo para prender una lámpara LED si voy para alguna parte, ¿no? Con una bobina de alta. Y aparte de eso, pues me está diciendo de que está en perfectas condiciones. Bueno, espero pues que ustedes en sus talleres, en sus casas, empiecen también ya a revisar las bobinas de alta, a conocer los devanados primarios, los devanados secundarios, a saber si son bobinas normales, repotenciadas o prealimentadas. Recuerden que esto es obra social, que necesitamos de su ayuda para poder seguir creciendo, pero con personas que cumplan, con personas comprometidas, con personas humanas, no con personas que, no, yo quiero entrar al grupo, yo quiero apoyar, y a los 8 días se salen porque les queda grande, porque no tienen palabra, porque no son disciplinados, no son serios. Bueno, entonces esta es pues la especialización o el conocimiento de bobinas de alta para seguir con los sistemas de encendido, ¿no? Que Dios les bendiga. Como siempre, Weimar Castellón, Gerson Ledesma. Un buen día.